Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Apareciste en el firmamento, mujer vestida de sol, con dos estrellas en su cabeza que hasta... Tenemos un tema muy especial porque vamos a hablar sobre los hijos rebeldes, sobre pautas de crianza. Vamos a tener un conversatorio muy especial con Andrés, que él es psicólogo que trabaja aquí en la Escuela de Trabajo del Redentor, que es manejada por los terciarios capuchinos. Y entonces pues les invitamos a que no solamente ustedes escuchen el programa, sino también su familia, y con los que están chateando pues invítalos, porque créanme que los temas son bien significativos. Bueno, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por haberla aceptado. De todas formas, tu conocimiento, la experiencia que tienes aquí, el trabajo con los jóvenes, pues como informarles un poquito. La institución del Redentor es una institución para menores infractores que ya están condenados. Aquí en Colombia pues la ley va hasta los 25 años cuando se ha cometido un delito grave, como homicidio, extorsión y secuestro son los delitos más graves, y perfectamente un menor puede estar privado de su libertad hasta los 8 años de permanencia. O sea que si alguien comete un delito grave a los 17 años 11 meses, pues perfectamente puede quedarse, imagínense, hasta los 25 años. Entonces a veces se vuelve un poco compleja la situación porque ya está trabajando con menores y también con mayores, y a veces condenas muy largas, y la parte pedagógica pues entra a jugar un papel bien importante. Hay momentos en que hay como una desesperanza en los chicos por esas condenas tan largas, pero han habido respuestas bien significativas. Aún así, con esta experiencia que se tiene aquí del trabajo con familias y con jóvenes, le vamos a hablar exclusivamente de cómo ayudarles a las familias a resolver esos conflictos con sus hijos, dándoles algunas pautas bien especiales y que sé que nos van a ayudar bastante. Entonces, bienvenidos. Escogida de Dios. Háblanos un poquito de ti, Andrés. Bueno, muchas gracias, Rafael, nuevamente. Y pues mi nombre completo, Andrés Cárdenas Rodríguez, soy psicólogo egresado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Tengo mucha experiencia pues trabajando con los terciarios capuchinos específicamente. He trabajado en instituciones de protección, también en instituciones que permiten prevenir situaciones como las que justamente nuestros muchachos en este momento en el Redentor, ¿sí? Y todo lo que es el CEA están vivenciando. Y eso pues me ha permitido identificar varios factores que de alguna manera influyen en comportamientos disruptivos, en comportamientos disfuncionales como tal, y que tienen un gran impacto, un fuerte impacto en la sociedad colombiana, ¿no? ¿Qué le cuento? Pues bueno, sí, yo soy casado, estoy con mi esposa hace 7 años, tenemos 2 hermosos hijos. Y pues con mis hijos, en sí lo que podemos establecer con mi esposa es tratar de afianzar mucho la comunicación, en el sentido de que tenemos claramente los roles. Afortunadamente nosotros pues juntos podemos aportar lo que cada uno, tanto como madre, como progenitora, como es la persona que provee de esta parte, digamos, de la alimentación dentro de lo que se conoce como lo adaptativo, ¿sí? de los seres humanos, y es el poder darle al hijo la alimentación, el poder darle ese cariño,
y el padre, que es el que orienta frente a ciertos valores, frente a ciertas cosas que pues ya iremos hablando más adelante, ¿no? Entonces la idea es que esa comunicación se dé siempre de tal forma que podamos ser coherentes, ¿sí? Coherentes en el proceso de educación de ellos. Es decir, si yo muestro unas pautas de crianza ambivalentes con mis hijos, y es algo que hemos tratado de construir mucho día a día en nuestro hogar, es el hecho de que si algo sucede, si algo se sale dentro de la norma, dentro de las cosas que se dan o que pretendemos dentro de la educación de nuestros hijos, siempre habrá el mismo lenguaje, no que el niño piense que la mamá puede ser una cosa o puede significar algo y el papá puede significar otro, o sea, que hablen en diferentes lenguajes, y puede llegar a ser algo que se conoce en nuestro medio como la triangulación, ¿sí? Entonces, cuando el papá no puede brindarle lo que él espera, entonces la mamá sí lo va a hacer, y resulta que la idea es que hablemos un mismo lenguaje, ¿sí? Eso es algo que nosotros tratamos de tener siempre en nuestra familia como base. Eso es fundamental. Qué bueno que nos hables de tu experiencia, porque lo que queremos es que el programa sea muy dinámico y que no se centre solamente como en teoría y no se esté dado, sino para lo más práctico, que realmente tengamos como elementos que podamos, con los cuales podamos mejorar nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros hijos, porque a veces se vuelve muy conflictivo, e incluso nosotros como hijos, cómo acceder a una mejor comunicación y unas mejores relaciones con los padres. Tú hablabas de pautas de crianza, y es lo que básicamente es el tema central de lo que estamos hablando hoy en la emisora. ¿Qué significa pautas de crianza? Aunque las letras, las palabras las podemos desglosar, pero específicamente, ¿qué significa pautas de crianza, Andrés? Es tener como la claridad, es como tener claro el objetivo de lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos, y lo que definitivamente debemos enseñarle a nuestros hijos son unos valores claros, específicos, que parten desde, qué pena me meto a veces en lo teórico, pero pues es bastante significativo esto, y pues desde el modelaje o desde el moldeamiento que se conoce dentro de lo conductual, poder darle un ejemplo, ¿sí? O sea, el modelo que nosotros brindemos es importantísimo, ¿cierto? Entonces nuestra actuación va a ser copiada por nuestros hijos, y eso tiene incluso más peso que las mismas palabras que nosotros les digamos, ¿sí? Los regaños, las indicaciones, las verbalizaciones, tiene más peso sobre todo lo que nosotros mostremos con nuestro comportamiento. Ese modelamiento es súper importante, y de ahí parten las pautas de crianza. Esas son las pautas, y también las verbalizaciones, pues que sería, digamos, un complemento más frente a una orientación que como padres debemos darle a nuestros hijos en el actuar diario, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos construyendo unos valores específicos, valores como la honestidad, el respeto, bueno, un sinfín de valores que no son suficientes si nosotros no somos actores activos, si nosotros no actuamos de manera consecuente con lo que decimos, ¿sí? Entonces ahí configuramos lo que son pautas de crianza, ¿sí? Tener primero claro un objetivo de cuáles son los valores que queremos transmitirles a nuestros hijos, revisarnos también nosotros mismos si somos garantes de esos valores, si somos capaces de transmitir y si nosotros los ponemos en práctica, porque de lo contrario pues es muy complicado que mientras yo le digo una cosa al niño, estoy actuando de otra manera. Hijo, no debes tomar, hijo, no debes fumar, cuando yo lo estoy haciendo también, ¿cierto? Bueno, y eso funciona en muchas otras prácticas que también supongo iremos o podremos hablar en el transcurso de este espacio. Hablas de dos cosas interesantes, uno que es el comportamiento y el ejemplo que los padres dan, y otro la verbalización, o sea, lo que nosotros transmitimos con el lenguaje, porque cuando hablamos de lenguaje son dos tipos de lenguaje, es el verbal y el no verbal, ¿verdad? Entonces, pues obvio que necesariamente el ejemplo es el que más da enseñanza, porque nosotros podemos hablar mucho, pero si nuestro ejemplo no da testimonio, pues es demasiado complejo. Quisiera que miráramos un poco porque también nos hablaste de varias cosas interesantes, por ejemplo los hijos que se triangulan o los hijos parentalizados, que es lo mismo, cuando los hijos asumen roles en el
hogar que son bien particulares. Pero empecemos hablando básicamente del ejemplo que los padres deben tener y la influencia que va con los hijos, y posteriormente hablamos de las verbalizaciones, que son bien importantes. Muchos de nuestros chicos y chicas que tenemos internas, inclusive testimonios de cómo llegan a la prostitución porque el papá constantemente le decía que iba a ser que ande con esas prostitutas, con esas amigas que tú tienes, que mire, y necesariamente pues ella fue creyéndose esa idea y fue como una especie de disparador para que ella asumiera, sumado pues a otras cosas. Pero entonces hablemos un poco sobre lo que es la parte del ejemplo que dan los padres hacia los hijos, o sea, esa influencia que tiene, y que vayamos de pronto dando como esos tips, esos consejos a las familias frente al comportamiento que deben tener. Quisiera que partiéramos de un punto, que la relación de pareja también es una empresa, y como empresa es importante, la familia es importante que se tengan, bien tú dices, como unos objetivos, y eso es clave, porque a veces que el amor es lo fundamental, pues claro, el amor todo lo puede, como dice la palabra, pero aún así es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que anhelamos. Si queremos solamente cuestiones físicas, si queremos cuestiones espirituales, si queremos una buena formación, porque a veces uno se relaciona simplemente porque se enamoró, nos casamos, tenemos es un concepto que hay una buena empatía, una muy buena química, pero pienso que eso no es suficiente, sino debe haber un objetivo. Eso de trazarse objetivos en la relación de pareja es importante, y tratar de luchar porque esos objetivos se cumplan. Hay una frase muy bonita, Andrés, te la comparto, que es mejor, dice esa frase, que es mejor que amarse no es mirarse a los ojos, sino mirar juntos en una misma dirección. Sí, muy bonita la frase, y es así, es claro que cuando uno constituye esta sociedad que parte de la base del amor, pues uno debe tener la claridad de que ya esa individualidad pues ya no va a ser, o ese yo ya no va a estar en función precisamente de mis deseos como tal, sino ese yo ya va a ser, pues necesariamente debe haber un enfoque, o debe enfocarse hacia las necesidades de esa sociedad a la cual ya estoy haciendo parte. Entonces, muchas de las dificultades que incluso pues muchas personas tienen, incluso quienes quieren alcanzar el éxito de manera muy, digamos, sin importar qué tengan que hacer, lo que deban hacer, cuando se obsesionan por ciertas cosas que solamente pueden hacerlas ellas, y que el otro solo les sirve para poder escalar, más no por un beneficio, digamos, mutuo. Son personas que sufren muchísimo porque pues finalmente están solas y se están haciendo daño a sí mismas. Entonces, en una sociedad, cuando yo decido estar con alguien más, cuando yo decido complementarme con alguien, definitivamente tengo que tomar la decisión de que no puedo ser egoísta frente a mis deseos, ¿sí? Y enfocarme solamente en mis deseos, sino que vamos a trabajar juntos en pro de algo, en construir algo. Esa es la claridad que debe tenerse inicialmente. Un ejemplo claro es, digamos, acá cuando se está construyendo el proyecto de vida con nuestros muchachos, y que se trabaja con las parejas, también en el fortalecimiento del rol paterno, y tienen dificultades de consumo de spa. Entonces, a ellos lo que se les dice es, bueno, bien, si usted decide hacer un cambio radical en su vida, dése cuenta que primero tiene que darle un sentido, y el sentido pues viene su hijo, su hija y su compañera, ¿sí? El consumo de spa es una práctica del yo con yo, de yo sigo haciendo lo que a mí me gusta. Spa es entendido como sustancias psicoactivas, ¿no? Disculpa, sí, exactamente, sustancias psicoactivas, cuando pues hay un consumo, digamos, reiterado de marihuana o de alguna otra sustancia psicoactiva, y entonces ellos están generando o están estructurando su proyecto de vida, ¿no? Entonces, en ese momento lo que se les dice es, esa práctica del yo con yo, ¿qué tan funcional es? Pues se les lanza la pregunta dentro del proceso terapéutico, ¿qué tan funcional es para su familia?
con el consumo de esta sustancia psicoactiva, ¿le está brindando realmente usted algo a su familia, a su hija o a su esposa, o es algo para satisfacerse a usted mismo? ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy generando esa sociedad, cuando yo estoy creando esa sociedad, lo que debo hacer es dejar mis vicios, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Aquellas cosas que no me permiten crecer, digamos, para poder complementarme con la otra persona, ¿cierto? Y ya debo empezar a pensar más en las terceras personas. Incluso eso es muy coherente con algo que conocemos como el desarrollo moral de Kohlberg, ¿sí? Frente a la individualización y frente a cómo yo ya empiezo a pensar hacia los demás. Empiezo a pensar no solamente en mí, sino que puedo hacerle daño a alguien, las consecuencias que puedan haber frente a otras personas de mis actos. Y entonces, pues es eso, básicamente. La construcción debe partir de que cuando yo tenga un conocimiento claro de mí mismo y de decir, yo estoy dispuesto también a superar ciertas dificultades o ciertos vicios que yo tengo para unirme a esta persona y así poder pensar claramente los dos, ¿sí? Porque después estoy sintiendo que no, que es que estoy alejándome de mi vida. Yo antes hacía otras cosas, me dedicaba a otros vicios, ¿sí? Y no estoy haciendo lo que me gusta, como dicen aquí los muchachos, no estoy haciendo lo mío. Entonces, al salir los muchachos de acá a unirse con una persona, pues entonces van a tener que decidir, o es el vicio que llevaba antes que me satisface a mí, o es la satisfacción de poder compartir y construir con alguien una familia. Curiosamente, en estos días veía un programa de cómo una mujer musulmana estaba consiguiendo compañero, y era interesante porque le llevaban hojas de vida y ella entrevistaba a sus compañeros, a los futuros esposos, y me parecía muy significativo porque ella estaba tratando con su familia de mirar cuál era el compañero para su vida más idóneo. Interesante. Nosotros no, la cultura nuestra es me enamoré, me gustas, independientemente como sea tu familia y la mía, nos vamos a casar, que los dos podemos, ánimo, entusiasmo. Y cuando llega a la relación de pareja, simplemente como se centraba tal vez desde una parte placentera, desde la parte sexual posiblemente, desde el goce material de ir a, como decimos aquí en Colombia, rumbear, ir a tomarse unos tragos, bueno. Pero no había un fundamento como tal. Tú utilizaste un concepto muy bonito que fue el sentido de vida. Vamos a profundizar un poco más de eso porque estamos hablando de las pautas de crianza y en este momento pues ahondando un poco en lo que es el ejemplo y lo que es la relación de pareja con respecto a los hijos. Qué interesante este tema, Andrés. Sé que hay algunas personas que están pues motivadas porque todos somos familia. Sé de igual manera hay religiosos, religiosas que están escuchando el programa. Aún así pues ellos son orientadores frente a la misma vida y tienen familia. Entonces este tema es bien importante sobre las pautas de crianza y qué bueno tener pues una persona como tú, Andrés, que conoces bastante el tema. Entonces estamos hablando pues de esas relaciones de pareja, estamos hablando de que es una empresa, estamos hablando de que se tienen que tener objetivos y había un punto en el que lo que es el sentido. ¿Cómo crear sentido en la relación de pareja? No es simplemente llegar y convivir con alguien porque simplemente me llevó el enamoramiento, porque el enamoramiento son solamente sentimientos como tal, pero de fondo no hay como una claridad específica para lo que yo quiero en el futuro, sino simplemente me dejé llevar. Ese sentido de vida me parece como clave, ¿verdad, Andrés, en la relación de pareja? Claro, es importante porque de ahí parten los objetivos, ¿no? Finalmente, si yo tengo claridad cuando establezco una relación de pareja de que quiero formar una familia, ¿sí? Cuando estoy dispuesto a dejar algunas cosas las cuales pues de pronto o precisamente he llegado a un punto de madurez, ¿sí? Dentro de mi vida y soy capaz de sostenerla con mis recursos morales, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Con mis comportamientos voy a ser digamos un referente para poder transmitir esos valores. Entonces de ahí en adelante pues ya puedo establecer fácilmente unos objetivos cuando yo diga y tome la decisión de vamos a tener un hijo en pareja. Entonces ahí ya digamos que se está permeando de alguna forma bajo esos valores
y con el sentido de vida que se ha dado, con ese sentido a la relación de pareja, se ha permeado muchas cosas, ¿sí? Desafortunadamente, digamos, dentro de la sociedad, dentro de nuestra sociedad y de lo que vemos aquí diariamente, es que pues no hay claridad. Primero, pues hay embarazos no deseados o no, digamos, no planeados, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues es claro que se ha empezado a pensar desde un punto de vista muy yoico, muy egoísta, ¿cierto? Entonces solamente fue el momento de satisfacción, no hubo una sexualidad responsable, etcétera, etcétera, y de ahí ya se desencadenan una serie de situaciones en las cuales pues se complejiza mucho más esa estructuración de lo que es una familia, ¿cierto? Dentro de lo que es una familia ideal, por así decirlo, una familia que haya podido establecer desde el principio unos objetivos, pues bueno, pues desde ahí las cosas pues ya podrían empezar a facilitarse en ciertos puntos dentro de las pautas de crianza. Pero de lo contrario, y siendo muy realistas, nuestra realidad nos dice justamente no es así. Muy seguramente no hemos tenido bases a nivel de educación, a nivel también de guía familiar, ¿cierto? A nivel de una orientación en valores, etcétera, etcétera. Y de ahí partimos que pues muchas de nuestras o muchos de nuestros jóvenes no tengan esas bases específicas, no tengan esos valores que hayan permeado su sentido de vida. O que a través de su sentido de vida hayan permeado la construcción de una familia, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante. Sí, es verdad. Fíjate que no tenemos la cartilla Charlie, decimos, o la cartilla Pepito para aprender a leer, o el ABC de padres, y nuestra cartilla para ser padres es el ejemplo que nos dieron nuestros padres. Y a veces los ejemplos no fueron los más óptimos: separación, maltrato, abandono, bueno, una cantidad de situaciones bien complejas. Pero definitivamente sí es importante, yo veo que en las relaciones de pareja, más que estar pensando en los hijos, porque es fundamental pensar en los hijos, pero es importante la relación entre la pareja. ¿En qué sentido? En que así sea lo más disfuncional, porque a veces tenemos muchos problemas y a veces se nos dificulta como poder pedir ayuda, ¿no es cierto? Es importante pedir ayuda, pero sería interesante uno, por ejemplo, con periodicidad, evaluar esos objetivos que tenemos en la relación. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Estamos alcanzando esa meta que nos propusimos? Interesante colocarse metas más desde la parte de valores, más que desde la parte de conseguir un carro, porque a veces nos dedicamos a eso, a la empresa, el trabajo, la casa, y en eso se lleva una cantidad de energía y se pierde lo fundamental, que son los valores. Desde que la familia empieza a fortalecer ese vínculo a nivel de valores, les aseguro que la familia va a empezar a comprender el sentido de lo que es la felicidad, de que resolver dificultades, conflictos, porque a veces nuestros hijos llegan a tener tantos problemas. Inclusive hemos tratado el tema del bullying, de cómo son el matoneo, cómo otros chicos se aprovechan de ellos, y a veces llegan inclusive a conductas suicidas y a pensamientos, depresiones, anorexia, bulimia, bueno, una cantidad de situaciones que se dan en nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque no les hemos enseñado a enfrentar problemas, porque nosotros no sabemos enfrentar problemas, porque nos ven simplemente discutiendo, haciendo cosas indebidas, no damos el ejemplo como hemos dado, como tú dijiste, que si alguien fuma, ¿cómo le va a decir a su hijo que no fume? O si alguien toma, como le va a decir a su hijo, por favor no tomes, que eso te hace daño. O si le pega el grito, voy a decirlo jocosamente, cállate, por favor, cállate y tranquilízate. Cuando yo estoy más desesperado, pues va a ser muy complicado. Definitivamente el ejercicio que tenemos que hacer en el hogar es sentarnos al dialogar. Miren, los diálogos es fundamental. Todo mundo habla de diálogo, pero ¿cómo hacer, Andrés, para que realmente ese diálogo sea productivo? ¿Cómo hacer para que realmente, ante las dificultades que se presentan en las familias, se pueda llevar a establecer un diálogo honesto, sincero, tranquilo, mesurado? Porque a veces los diálogos, alguien asume el papel de Dios y el otro tiene que, como esa imagen y semejanza a él, empieza a formarlo. Entonces juegan a ser dioses conjuntamente en la relación de pareja. Entonces, ¿tú qué le dirías a las familias, a las parejas, frente al hecho de poder entrar en un diálogo objetivo,
asertivo, que no haya mayores dificultades para poder compartir las cosas, que me gusta esto de ti, no me gusta eso, quisiéramos compartir tal cosa. ¿Tú qué le propones a las familias? Bueno, hay varios elementos que hay que tener en cuenta en cuanto a esto. Primero es el objetivo, ¿sí? Eso es claro, porque debe haber un sentido para todo lo que se construya. Y digamos que si de alguna manera, por las circunstancias dadas, como decía hace un momento, siendo realistas, pues probablemente no todos hemos establecido eso desde el principio. Podemos empezar a hacerlo desde ahora, y más si hay algún tipo de conflicto dentro de nuestro hogar. Y lo primero que debemos hacer es establecer eso, un objetivo y un sentido. ¿Para qué nos vamos a sentar hoy acá a dialogar? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos acá preocupados o de alguna forma interesados en generar algún tipo de cambio, que nuestra situación mejore, que funcione de una manera más, digamos, equitativa, más funcional, bueno, digamos que las cosas sean un poco más armónicas dentro de nuestro hogar? Si ese es el objetivo, entonces partir del hecho de que haya algunos elementos dentro de la comunicación que deben garantizarse, ¿sí? Es la escucha activa, que también, digamos, las personas se comprometan en una participación muy asertiva frente a lo que van a decir, frente a la forma en cómo lo van a decir, siempre buscando no lastimar al otro con lo que estoy diciendo. Si yo te voy a decir a ti, no me gusta esto, no me gusta esto otro, esto deberías mejorarlo, ¿sí? Primero decirlo de una manera adecuada, de una manera asertiva, y también recibirlo de una manera adecuada, ¿cierto? Hay muchos elementos dentro de la comunicación y dentro de la resolución de conflictos que pues permiten que eso se dé. Un ejemplo es, la idea es no mantener el conflicto desde el punto de vista, digamos, de ser muy... no serán digamos, impositivos, por decirlo de alguna manera, y más bien siempre ser muy resolutivos en el sentido de siempre voy a tratar de dar una solución a la situación. El mantener el conflicto también se puede dar si yo estoy constantemente diciéndole a la persona, sí, pero es que mire, o sea, constantemente, como dicen, poniendo el dedo en la llaga o echándole sal a la herida, como se dice, y la idea no es esa. La idea es que al contrario se piense más en lo que se puede solucionar, en lo que se puede dar, en lo que estoy buscando, ¿sí? Si el objetivo es ser armónico, generar armonía dentro de nuestro hogar, pues no estar siempre ahí, como que presionando la herida y diciendo, oiga, es que mire, si se da cuenta, y sacándole un listado de cosas que ya ha hecho mal, ¿no? Por el contrario de ser siempre dar soluciones. Es para mí lo fundamental dentro de ese proceso de comunicación, que nos podamos sentar y dar soluciones bajo el objetivo que nos trazamos, ¿sí? Me parece muy interesante lo que decía hace un momento Rafael frente a veces nos trazamos objetivos como comprar un carro, comprar una casa, y ese es el objetivo máximo y lo tenemos que lograr, y el día que no podemos aportar ese granito para ese proyecto que tenemos allá, entonces nos estresamos, nos molestamos, digamos, esa frustración no la podemos tolerar fácilmente y no nos damos cuenta que realmente el objetivo del comprar ese carro, de comprar esa casa, de esas vacaciones, no es en sí adquirir ese bien material, sino es la tranquilidad para nuestra familia. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir tranquilidad para nuestra familia si en el transcurso de ese camino, de esa construcción de ese proyecto, no lo estamos haciendo a través de la tranquilidad, ¿cierto? Entonces, es eso, siempre que estemos trazando ese camino, ya sea para el diálogo, ya sea para un proyecto, ya sea para lo que sea, ese camino hay que trazarlo desde el punto de vista de la tranquilidad, o desde lo que hagamos bien, ¿sí? Que hagámoslo de tal manera que estamos buscando lo mejor para nuestra familia. Vuelvo y digo, realmente no es una sociedad en la cual estemos buscando el beneficio nuestro, ¿sí? Entonces yo estoy contigo para obtener un beneficio de parte tuya y viceversa, sino es un beneficio
para nuestra familia. Ese debe ser el principal objetivo, porque es que si yo lo idealizo como algo para mí, entonces ya voy a empezar a decir, es que tú quieres vacaciones pero yo no, o tú quieres un carro pero yo no, ¿sí? Entonces ahí ya no es esa sociedad marcada, y ahí es donde ya van a empezar a haber muchas diferencias, sino es el bien para toda la familia, para esa sociedad que hemos establecido. La tranquilidad es básico. Son los medios, el medio no tiene que ser la meta, el medio es simplemente el vehículo que nos transporta, es el camino que nos lleva. Qué interesante, por ejemplo, ahora que tú hablabas, me ponía yo a pensar que el objetivo que nos vamos a trazar es ser felices. Y vamos a utilizar para ser felices, por ejemplo, el bienestar de nuestros hijos frente a la educación, el hecho que vivamos en un buen sitio, el hecho que tengamos un carro, pero el carro no termina la felicidad, solamente es un medio para nosotros disfrutar, porque yo voy a comprar un carro no para estresarme y cuidarlo como si fuera un rey y si fuera simplemente como un fetiche. ¿Podría ser así? O sea, una imagen para adorar, sino simplemente es un medio para uno ser feliz. Que si se me rayó, pues se me rayó, pero eso no me va a quitar la felicidad, porque lo importante de nosotros es ser felices en la familia. Lo más hermoso para poderle dar a los hijos son como dos cosas que lo comprendíamos en nuestra relación de pareja con mi esposa. Y uno debe darle una herramienta de trabajo a los hijos, y esa herramienta de trabajo es el estudio. Que ellos sepan realmente trabajar, pero el trabajo dado es de la parte de su capacitación, porque ya cuando nosotros hagamos falta, pues ellos ya saben trabajar, ellos ya tienen su herramienta de trabajo, y tratar de darle lo mejor que nosotros podamos con el esfuerzo. Y la segunda que también nos propusimos fue darle valores. Si uno le da valores dados del ejemplo, desde la palabra, entonces pues necesariamente eso repercute mucho en la educación de los hijos. Bueno, seguimos entonces con el otro segmento, vamos a hacer un corte y ya vamos a hablar ahora sí de la otra parte, que es la verbalización y cómo afecta a los hijos, y vamos a empezar a ver el comportamiento disruptivo, como tú decías, o un comportamiento agresivo, o los chicos rebeldes, cómo atender a esos muchachos desde la familia. Continuamos con la entrevista que estamos haciendo a Andrés, psicólogo aquí en la Escuela de Trabajo El Redentor. Seguimos con nuestro tema hablando sobre pautas de crianza. Invitado especial pues Andrés, que él es psicólogo, que trabaja aquí ya con los terciados capuchinos en programas de reeducación. Bueno, Andresito, cuéntame pues un poco, ahora sí vamos a hablar con la educación de los hijos. Ya hablamos de las metas, hablamos de los objetivos de la familia, de cómo establecer un buen vínculo familiar, el diálogo, y entonces ahora hablemos un poco desde la verbalización, cómo la verbalización nuestra, no solamente el ejemplo, porque ya hablamos del ejemplo cómo marca a los hijos, sino ahora cómo la palabra marca definitivamente a nuestros hijos. Bueno, la palabra como tal nos permite hacer la construcción de la construcción como individuos, como sujetos, ¿sí? Como sujetos sobre todo. Porque es importante poder, más que lo que yo le diga, en ese sentido, si es la construcción del sujeto, es que si alguien tiene una dificultad, si alguno de nosotros, de nuestros hijos, en este caso, tiene alguna dificultad, cómo él puede construir a través de sus verbalizaciones, ¿sí? Él puede empezar a darse cuenta de pronto de qué es lo que está haciendo, en qué puede estar fallando, incluso nosotros mismos. O sea, un primer elemento importante, partiendo desde este punto, hablando ya de la verbalización como tal, es el poder, nosotros como padres, escucharlos, ¿sí? Me parece importante porque muchas veces creemos que solamente el decir podría funcionar, o incluso nos damos cuenta que no, la frase tan conocida que le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces el escuchar nos permite es que él se construya como sujeto. Eso le permite al joven o al muchacho o al niño generar procesos de introspección, que es lo que nosotros conocemos. Ese proceso de introspección es examinarse a sí mismo, es poder evaluarse a sí mismo, pero eso no se hace solamente rumiando pensamientos, ¿sí? O sea, que él vaya y se siente allá castigado en una esquina y empiece a pensar lo que hice está mal, pero él no va a pensar en primera instancia lo que hice está mal, sino va a pensar es que no me quieren, me castigan, etcétera, etcétera. Lo importante es que él tenga la posibilidad de, a través de enseñarle, claro está que también enseñarle, ayudarle desde un inicio a que él construya con sus verbalizaciones cosas positivas, ¿sí?
que él mismo pueda ser capaz de reconocer. Acá algo muy particular que tenemos es la dificultad que hay para reconocer ciertas faltas, ¿cierto? Entonces, a sí mismo les cuesta mucho poder asumir una sanción disciplinaria. Pero es algo en lo que trabajamos constantemente, que ellos traten de asumir esa sanción disciplinaria de la manera más consciente y que ellos puedan verbalizar a través de esa construcción de sujeto o construyéndose como sujeto, digamos, pautas más adelante para que puedan entender que lo que hicieron tiene una consecuencia negativa para su sociedad, para su familia, para el otro, para quien está ahí al lado mío, a quien puede haber causado algún daño o algún perjuicio. Entonces, esa es la importancia de la verbalización. Nosotros, ¿cómo lo hacemos como padres? Precisamente enseñándoles a eso, al diálogo, a hablar, a que ellos puedan expresar, a que puedan expresar, pero desde lo positivo, no desde lo impositivo, no desde la culpa o la rabia, sino siempre desde lo positivo, siempre desde lo funcional, desde la solución, ¿sí? Enseñarles a decir, no a generar más conflictos o a mantener más el conflicto, sino enseñarles siempre a que den una solución al problema que se pudo haber ocasionado por un actuar equivocado, erróneo. Qué interesante, por ejemplo, Andrés, que una familia se siente y se empieza a ver comportamientos que no son en los hijos, empiecen como a jugar, porque en el juego se establecen cosas muy bonitas, porque a veces nos sentamos como con cara muy seria y empezamos como a plantear cosas desde una actitud muy recia, pues obvio que eso no va a haber de resistencia, pero si se hace desde el juego, pero con una seriedad, la seriedad de que tiene toda una importancia, pero lo vamos a hacer desde el juego, les aseguro que va a entrar como a tener más repercusión en el comportamiento de los hijos, y no solamente los hijos, sino también en la pareja. Interesante, por ejemplo, que en los objetivos que nos trazamos semanalmente o quincenalmente, cuando nos estamos con la pareja, mirar cómo va ese objetivo que nos trazamos. Por ejemplo, que empecemos a notar que hay una desviación del objetivo. Por ejemplo, desviación que presentamos dificultades en la relación de pareja. Entonces, interesante que estamos hablando negativamente, que nos estamos juzgando bastante. Entrar a jugar, por decir algo. Esta semana vamos a hablar de lo bueno de nosotros, no vamos a hablar absolutamente nada negativo, y en esta semana el que mejor hable del otro, el que engalane, el que exalte a la otra persona se va a ganar un premio, y todos participamos en ese juego. Sería interesante, y el que falle pues no se le va a juzgar, porque no se va a juzgar, pero de todas formas vamos a estar puntuando, y eso es algo muy, muy visual y de mucho juego, que nos va a ayudar a reconocer lo que somos como personas. Interesante, de igual manera, hay un ejercicio muy bonito, Andrés, no sé si tú lo conoces, donde uno empieza una frase, por ejemplo, uno pone un tema polémico en el grupo o en la familia. Vamos a hablar, por ejemplo, un tema polémico es el aborto. Entonces, ¿qué pensamos sobre el aborto? Pues obvio que es polémico. Entonces, interesante, porque ya estamos hablando con los hijos sobre temas sexuales que son a veces tabú en nuestras relaciones familiares, y que la otra persona exprese pero cortamente una idea, y el que tome la palabra tiene que repetir lo mismo que el otro dijo, y así sucesivamente. Por decir algo, yo digo, el aborto me parece que no es lo más adecuado, porque las personas tienen que tomar decisiones responsables frente a su sexualidad. Entonces tú tienes que repetir lo mismo, Andrés, de lo que yo dije, y después yo retomo, el que vaya a retomar tiene que repetir lo que Andrés dijo. Entonces, interesante, porque se está desarrollando una capacidad de escucha y nos vamos a divertir mucho, y va a ser también en el trasfondo es saber escuchar a la otra persona. ¿Cómo es de importante escuchar a los hijos, Andresito, lo que tú decías? El escuchar a los hijos es fundamental, porque cuando nosotros no los escuchamos, hay otros que sí los escuchan y los orientan de manera equivocada. Y los orientan, ¿sabes dónde? Allí en el Xbox, allí donde toman una cerveza, y detrás de la cerveza y el Xbox está el cigarrillo, detrás del cigarrillo la marihuana, y todo el mundo de perdición de nuestros hijos. La escucha es fundamental. Anteriores programas, Andrés, hablábamos de que los padres no pueden ser amigos de sus hijos, pero sí muy cercanos a los hijos, porque la autoridad del padre no se puede perder. Y hay situaciones de nosotros como padres que no podemos contárselas a nuestros hijos. Nuestras vidas, hay cosas que son demasiado complejas y les podemos hacer daño a los hijos. Definitivamente las verbalizaciones son fundamentales, Andrés. El hecho de poder escuchar y poder hablar, poder tener esa serenidad para poder dialogar con los hijos. Cuando se empieza a ser vulgar, grosero, juzgar, esas actitudes de juzgamiento que se da a los hijos, ¿qué efecto tienen en los hijos? Bueno, cuando
cuando vemos en nuestros hijos, pues eso hace parte de las conductas disruptivas. El señalamiento pues no es del todo positivo. Digamos que la sobrecorrección es un primer paso, que cuando son conductas muy afianzadas, por ejemplo, pues en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con población, con habitante de calle, con niños habitantes de calle, y la sobrecorrección, digamos, en esa primera instancia, más que el señalamiento, era súper importante, en el sentido de que se está moldeando precisamente una conducta, ¿sí? Entonces, una vez lo dice, pues modificar esa verbalización y en ese momento decirle no, esa palabra no, la sobrecorrección constante, pero que no se vea como un señalamiento. Aquí no solamente hablamos, bueno, voy a generalizar un poco más en ciertas conductas como lo es la televisión o el ver televisión. El internet, por ejemplo, que es tan complejo. Exacto, el internet, pues muchas de esas cosas que, claro, por supuesto, creo yo, todo está sujeto a ser un vicio, ¿sí? Incluso hablábamos ahora de la sexualidad. La sexualidad como lo que me genera satisfacción y que irresponsablemente podría llegar a tener una consecuencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la televisión, mucha gente pues empieza a juzgar la televisión de manera activa, a decir este programa no me gusta, este otro programa, y pues usted ahora que menciona el Xbox, pues nosotros no podemos pretender encerrar a nuestros hijos en una urna de cristal, en una cajita, en una burbuja, y decirles no, es que eso no existe, o eso nunca lo toquen, o eso nunca lo miren, porque es que sí va a haber específicamente otras personas que van a poder dentro de nuestro entorno, que le van a mostrar eso. Y aquí es donde juega un papel importante, más que el señalamiento, es poder orientar, poder conocer, poder estar ahí al lado. Y bueno, venga, miramos este programa, qué elementos sirven y qué no, por qué se está planteando de esta forma y por qué no. Lo mismo con el internet, por qué, digamos, el internet no es bueno, digamos, qué sé yo, mirar algunas páginas o chatear en ciertos sitios, o por qué no es bueno que aceptes amigos en el Facebook o personas que no conoces. Bueno, o sea, ser siempre un garante de protección, más no de sobreprotección, sino que nos vean a nosotros como padres, no solo como la autoridad, que sí es obviamente fundamental, sino también como el orientador, como el guía, ¿cierto? Entonces no es prohibirles todo, porque es que el mundo en algún momento se les va a abrir por completo y se les va a venir encima. Es siempre estar ahí, siempre poder orientar, siempre estar muy atentos a detectar qué es lo que les está empezando a llamar la atención. Si es el internet lo que les está llamando mucho la atención, bueno, pues revisemos qué está haciendo en internet, qué es lo que tanto le gusta, ¿sí? Y ahí empezar a decirle, mira, esto probablemente no, siempre siendo muy claros frente al criterio por el cual les estamos diciendo que no. Siendo coherentes en nuestro discurso, ¿sí? Con nuestras actuaciones también, como lo decíamos hace un momento, y siempre diciendo las consecuencias sobre todo que podrían llegar a tener para él mismo, ¿cierto? Por eso el señalamiento pues realmente no es funcional dentro de un cambio de comportamiento o dentro de la construcción de un comportamiento pues adecuado. Es más como la orientación que podamos dar, ¿sí? Ni el señalamiento ni la sobreprotección. Yo no sé si algunos lo saben, pero es algo desconocido incluso para nuestras familias. Tenemos casos en los cuales hay una sobreprotección, un nivel de sobreprotección muy alto. Y la sobreprotección, curiosamente, también es un tipo de maltrato, ¿sí? Entonces no se trata de encerrar a nuestros hijos en una burbuja, sino de orientarlos, de mostrarles que el mundo pues es muy amplio, tiene muchas cosas, tiene muchos vicios, tiene muchas situaciones en las cuales nosotros no estamos ajenos a caer, pero si tenemos claridad frente a las consecuencias que les vamos a enseñar,
pues probablemente ellos tengan esa capacidad más adelante de autonomía, de poder decir no, de poder tomar una muy buena elección frente a las cosas que se les vaya a presentar. Obviamente esto siempre con la base de los valores, siempre. Los valores es ese sólido respaldo que nos permite tomar una decisión. Las decisiones se toman en fracción de segundos, ¿cierto? Hay experimentos, hay digamos estudios a nivel científico que nos hablan sobre la toma de decisiones y la elección como tal de ciertas cosas. Son estudios incluso de mercado o también comportamentales o de comportamientos asociados a la compra o bueno, de mercados como tal. Pero se ha relacionado mucho a que si uno ya tiene un claro como esa base de los valores, como esa base de los valores es sólida, esa fracción de segundo nos va a permitir tomar una decisión adecuada. ¿Por qué? Porque hay una maduración de esa zona del cerebro, que es la que nos permite inhibir ciertas conductas, ¿cierto? Esa zona del cerebro usualmente es la corteza prefrontal, y esa zona del cerebro en muchos jóvenes se ha determinado que no ha madurado lo suficiente, y eso permite que ellos no inhiban ciertas conductas, y la maduración se da a través precisamente de lo que yo he podido enseñar a mi hijo, o lo que les hemos podido enseñar a nuestros hijos frente a lo que son los valores, ¿cierto? Entonces ahí está la fracción de segundo en la toma de decisiones, en las elecciones que se hagan, ¿sí? Si tiene que tomar una decisión y decir no, eso parte desde nuestros valores, que tengamos esa sólida parte de nuestro cerebro que está ahí. De lo contrario, pues fácilmente podría decir sí ante cualquier cosa que no le beneficie. Qué interesante lo que tú estás diciendo. Fíjate que quedamos a veces cuando nos está hablando Andrés, pues bendito, y bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo se hace? Interesante pues que entremos en la familia también a jugar en un proceso de investigación. Digamos, bueno, esta semana también vamos a trabajar sobre, por ejemplo, cómo aprender a tomar decisiones y qué tarea nos vamos a poner. Interesante que los adultos empiecen a ver estrategias de cómo enseñarle a los hijos a tomar decisiones, cómo enseñarle a los hijos a enfrentar situaciones difíciles. Andresito, ¿cómo hacer para enfrentar situaciones difíciles? Digamos que ya llevamos unos años de casados, ya llevamos bastante tiempo en nuestra relación de pareja, las cosas se nos han ido por otro rumbo, tal vez padre soltero, madre soltera, los hijos rebeldes. ¿Cómo entrar a atender esas situaciones específicas cuando la pareja ideal, la familia ideal de casa, carro, beca, la mascota, el hijo, la hija y la familia feliz? Pues obvio que a veces es complejo tenerlas, pero como en este mundo tan convulsionado y tantas situaciones tan complejas en la familia se puede llegar a atender situaciones difíciles como es la rebeldía de los hijos, la dependencia al internet, el hecho mismo que nosotros a nivel de pareja no podamos comunicarnos. ¿Cómo atender esas situaciones, Andrés? Bueno, hay generalidades, por supuesto, para que se pueda, digamos, en un primer momento tener un actuar que nos sirva para disminuir algún tipo de conducta disruptiva que de pronto se salga de la normatividad que nosotros hemos establecido. Claro que hay que tener en cuenta que cada caso es especial, ¿sí? Rafael lo decía hace un momento, y es hay situaciones en las cuales hay madres solteras, hay situaciones en las cuales digamos la crianza está a cargo de otro miembro de la familia que no es o el papá o no es la mamá, el progenitor o la progenitora. Entonces esos casos pues tienen ciertos componentes que también hay que tener en cuenta, ¿no? Pero digamos que hablando ya en términos generales, aquí es importante ver, digamos, en el caso de la adicción al internet, o bueno, en general conductas disruptivas, uno es la sobrecorrección constante que podamos hacer frente a la modificación de la conducta que queramos. Sobrecorrección, ampliemos un poquito más el tema que lo hablaste en el segmento anterior. ¿Qué es específicamente la sobrecorrección? La sobrecorrección parte de el poder atender la conducta o el comportamiento en ese momento, en el momento en el que se está dando.
el poder identificarla y inmediatamente no dejarla pasar por alto, ¿cierto? Porque eso puede ser una falla muchas veces. El hecho de que sucede algo y no, bueno, esta vez no hagamos nada. O sea, que básicamente sea un episodio que no está bien, por ejemplo, la pataleta del niño en el supermercado. Entonces yo dejo que en el tiempo pase y después le digo, ¿se acuerda que hace tal tiempo usted dio la pataleta allí? Ya no funciona. La sobrecorrección se presenta el evento e inmediatamente se da una corrección. ¿Es así? Exactamente, es importante que en ese mismo momento, porque pues no va a haber un proceso de asociación para el niño o para el muchacho cuando se esté hablando de la situación, ¿sí? Cuando se esté tratando de generar un cambio, él debe hacer la asociación de que la consecuencia como tal, inmediata, es que nosotros podemos verbalizarle, oiga, no, esto no está bien, las cosas no se están haciendo como debería ser. O sea, se está saliendo de la norma, pues. Entonces, un primer paso es como eso, como poder atender la situación en el mismo momento en el que se está dando, ¿sí? Así estamos de alguna forma también alejando ese fantasma que a veces conocemos acá como la permisividad, ¿sí? Que es muy común dentro de los muchachos. Entonces, no ser muy permisivos y inmediatamente, si podemos atender la situación, hacer eso, atender esa situación que se está dando. Lo otro es, igual lo veníamos hablando de alguna forma, y es el diálogo constante. Si hay un muchacho que esté presentando una situación de rebeldía, primero mirar el contexto en el cual se está dando, a qué está atendiendo y a qué le está dando mayor prioridad. Si le está dando mayor prioridad a lo que sus amigos le están diciendo, digamos que su contexto se está volviendo un reforzador muy fuerte, o sea, lo está jalando mucho y para él es mucho más importante, que por supuesto se da en la adolescencia, eso es claro, ¿sí? Que nosotros podamos ir hacia ese contexto y poder evaluarlo y analizarlo como padres, decir, bueno, el contexto o este ambiente que lo está jalando, estos amigos que tiene mi hijo, son los más adecuados y son garantes realmente de la construcción de algo bueno, ¿sí? Porque pues hay muchachos que pueden jalar a los otros muchachos para cosas positivas incluso, ¿no? Puede que tengan cosas pues muy negativas, pero también podrían ayudarles a construir cosas buenas. Entonces identificar eso, primero que todo, poder identificar en qué contexto se está moviendo, y es lo mismo como si la televisión, como si estuviera el internet, como lo que sea que esté jugando ahí, es poder analizar. Nosotros tenemos que ser, digamos, muy audaces como padres, sin ser policía ni mucho menos, sino estar muy preocupados. Eso parte desde la preocupación de nosotros como padres, del compromiso que tengamos como padres, de poder mirar qué es lo que está entrando a la cabeza de nuestros hijos y al corazón, ¿cierto? Entonces el análisis que podamos hacer de ese contexto es fundamental. Una vez hemos hecho el análisis de ese contexto, ya podemos entrar a jugar precisamente a modificar o a orientar incluso, ¿cierto? Y a mostrar las consecuencias que hayan a futuro. Entonces, pues hay muchos casos que se pueden dar, pero lo más importante es, antes de entrar a señalar, como Rafael hace un momento lo decía, de hacer señalamientos, es poder brindar soluciones dentro de lo normativo, ¿cierto? Creo que ese es un primer paso, el poder analizar el contexto en el cual se desenvuelve, ¿sí? Porque es el contexto el que le está dando las pautas a nuestros hijos para actuar de cierta manera. Llegamos al final del programa. Qué lástima que dejemos esto como interrumpido, pero realmente podemos, más adelante estamos jugando como a las 1001 noches, donde llegaba el cuento y quedaba en la mitad. Pero la idea es que cada 8 días a esta hora pues vamos a estar hablando no solamente con Andrés, sino con otras personas más que son versadas en este tipo de temas, sobre todo que sean psicólogos, trabajadores sociales, educadores, que nos orienten frente al manejo de las situaciones difíciles en nuestro hogar. Andrés, muchas gracias por tu presencia. Como te compartía, pues hay muchos sitios, no solamente aquí en Colombia, sino en toda Latinoamérica, donde nos están escuchando. Entonces, si tú deseas dar unas palabras, algún mensaje especial para ellos.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Y me parece interesante precisamente, como estamos hablando de cosas tan generales, en algún momento poder escuchar la opinión o ver o leer la opinión de las personas que nos escuchan y de esa manera poder enfatizar más en ciertos casos, ¿cierto? Porque es que los casos son muchísimos. Entonces, para mí sería muy interesante, yo muy comprometido precisamente con el trabajo, con lo que es la familia, lo que es los muchachos, esta vocación, digamos, que ha partido en sí de lo que los terciarios capuchinos me han permitido, digamos, ejercer, lo que me han permitido entrar a esta familia amigoniana, y me ha permitido conocer un mundo en el cual pues sí hay muchas dificultades, una sociedad muy fragmentada por la dificultad para construir como tal una familia, para poder comprometerse precisamente con la construcción de la familia. Hay muchos elementos que uno entra a mirar, que uno aprende aquí dentro de la institución, pero que definitivamente son muy valiosos, ¿sí? Son muy valiosos para trabajar. Son elementos que uno quisiera pues transmitirle no solamente a este contexto, porque cuando hablamos de este contexto obviamente y escuchamos las infracciones que han cometido, homicidio, robo, etcétera, etcétera, pues uno se alarma, ¿no? Uno dice, uy, pero cuando uno mira lo humano que hay acá, que eso es algo valioso que he aprendido de los terciarios capuchinos, cuando está lo humano siempre aquí presente, cuando el compromiso es con un ser humano, entonces la construcción de ese ser humano es el reto más grande que nosotros tenemos, ¿cierto? Y ya hablándolo en términos generales, pues la construcción del ser humano que nosotros tenemos al lado, que es nuestro hijo, nuestra esposa, etcétera, etcétera, es lo más importante, debe ser lo más valioso para todos, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros nos comprometamos como personas a ser garantes de esa construcción, pues, como sujetos. Y así es, Andrés, de verdad, créeme, también aquí en la radio lo que pretendemos es cada vez esa construcción de nosotros como seres humanos, empezar a despojarnos de tantas cosas que nos hacen daño y estamos haciendo daño a los demás, porque en la medida que nosotros seamos de mirar en nuestro interior qué es lo que nos está haciendo daño, no le vamos a hacer daño a los demás, porque a veces desconocemos cosas de nuestro interior. Terminamos pues este programa y los esperamos pues para los próximos, que son bien interesantes. Chao. Qué sabroso está aquí. Hoy me siento renovado. Tu amor, Jesús, quería sentir. Bienvenido a este regalo. Qué sabroso estar así. Hoy me siento renovado. Tu amor, Jesús, quería sentir. Bienvenido este regalo. Quédate un buen rato. Perfume de salvación. Deja que se impregne hasta el último rincón, y así todo en mí tomará tu buen olor, aroma exquisito de resurrección. Ojos para ver en mi interior qué está pasando. El corazón quiere estar
con mi llanto. Quédate un buen rato, perfume de salvación. Deja que se impregne hasta el último rincón, y así todo en mí tomará tu buen olor, aroma exquisito de resurrección. Qué sabroso está aquí. Hoy me siento renovado. Tu amor, Jesús, quería sentir. Bienvenido este regalo.